ya en este momento estamos en una situación en la que poco parecería que la luz al final del túnel está con las vacunas, sabiendo que todavía hay múltiples interrogantes al respecto. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 y como siempre nuestras entrevistas de salud que son tan importantes para nosotros. Doctor Fernando Zacoto, especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Mi querido doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Quisiera que usted como especialista en salud pública nos cuente cuál es usted el propio, como decimos en Manaví, para contarnos cuál es el verdadero estado del Ecuador en relación a la pandemia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para enviar cordiales saludos a su señor padre, a quien tuvo el gusto de conocerle cuando fue ministro de Salud, y también a su hermano, distinguidos colegas manavitas. Claro. Eh, bueno, mire, la situación de salud en cuanto a la pandemia, digamos, la respuesta ha ¿No? sido débil en el Ecuador porque tenemos problemas de salud pública acumulados a lo largo del tiempo. Eh, de tal forma que lo que podría decir que en este momento la enfermedad, digamos, se sigue propagando de una manera que no es explosiva. Es claro que en Ecuador hubo un primer momento en Guayaquil que fue claramente explosivo, en pocas semanas, una multitud, muchísimos casos con muchos fallecimientos. Luego ha habido una situación en la que se sigue presentando como digamos, como una especie de meseta que no ofrece mayor variabilidad y que sigue presentando el problema o el riesgo es que pueda en un momento dado colapsar las unidades de cuidados intensivos y producir una mayor mortalidad. Entonces, la situación, digamos que es una situación de mantenimiento en una meseta que naturalmente insisto, no ha crecido súbitamente, pero tampoco decrece. Por tanto, esa es la situación que está ciertamente condicionada por una serie de factores, por ejemplo, estos feriados que se dan, las dificultades de mantener estas medidas, de evitar los congestionamientos, etcétera, etcétera. Esta es la situación general. Claro, el ser un especialista en salud pública es muy diferente a ser un doctor especialista en algo, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted nos puede dar en general, aparte del lavado de manos y de las mascarillas, doctor? Dentro de salud pública, dentro de lo que dicta la OMS, dentro de lo que el Ecuador dicta como pues, la Sociedad de Salud Pública, ¿no? Ecuatoriana de Salud Pública. Digamos que las tres medidas que se han demostrado exitosas, ¿no es cierto? La una, distanciamiento físico. Eso es fundamental. Segundo, naturalmente, el uso de mascarilla. Y tercero, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Correctamente, además. La OMS recomienda evitar concentraciones de personas en lugares cerrados, sin ventilación y justamente sin distanciamiento, es decir, aglomeración de personas, por ejemplo, lo que se da en bares, lo que se da en sitios de diversión, digamos, que sin duda alguna son focos de transmisión, como también son focos los transportes públicos, como también todas estas actividades, por ejemplo, en mercados, a pesar de que ciertamente el riesgo se disminuye cuando estamos en espacios abiertos, de tal manera que esa es la recomendación, pero naturalmente tiene también que haber una respuesta de salud pública. Y la respuesta de salud pública ha sido débil. Es decir, ¿qué es lo que se ha demostrado en el mundo? Que hay que hacer un gran número de pruebas diagnósticas PCR y seguido de esas pruebas diagnósticas hacer lo que se llama un rastreo oportuno de casos, sobre todo de personas asintomáticas. Si hacemos eso, vamos a lograr impedir cortar esta cadena de transmisión. Lamentablemente no ha sido, es el caso de Ecuador, el número de pruebas ha sido bastante menor que el que se ha recomendado, de tal forma que ya en este momento estamos en una situación en la que poco parecería que la luz al final del túnel está con las vacunas, sabiendo que todavía hay múltiples interrogantes al respecto.
¿Por qué múltiples interrogantes? Ahí sí quiero pues que usted puntualice en relación a los interrogantes que, bueno, los interrogantes parece que se están dilatando en Estados Unidos, en España, perdón, bueno, en Reino Unido y en España, cuando pues ya empieza el programa de vacunación en el Reino Unido en esta semana. Sí, bueno, las interrogantes son en función, por ejemplo, de qué tiempo de inmunidad va Ya, a realizarse, digamos, con la vacunación, que eso no lo sabemos. El claro. segundo interrogante también es efectivamente que sabiendo, o sea, no hay ninguna duda que la vacuna ha sido un instrumento precioso de salud pública que ha salvado vidas a lo largo de los años. No hay ninguna duda. Sin embargo, en este caso, ¿no es cierto? Ha habido un esfuerzo gigantesco de la ciencia por desarrollar vacuna en un tiempo récord. Es decir, los procesos de producción de vacunas han tomado 4 o 6 años. En este caso, en menos de un año lo estamos haciendo, lo cual, por una parte, sin duda es todos de felicitarnos, digamos, de los avances de la ciencia, pero también con la precaución del caso debido a que, por ejemplo, las reacciones no es posible saber sino luego de un cierto tiempo, inclusive diría un par de años por lo menos. ¿Por qué? Porque ahora se hacen pruebas en 40, 50, 60 mil personas, pero cuando usted mire qué es lo que va a pasar con miles de millones de personas, es preciso y es necesario mirar eso, es decir, eso hay que tener claridad, pero insisto, eso no quiere decir que se demerite el valor de la vacuna. Claro, porque realmente a usted como especialista en salud pública, ¿no le parece que una muestra de 40 o 50 mil personas es una muestra bastante amplia? Bueno, es una muestra bastante amplia en función de el proceso mismo, ¿no es cierto? Las pruebas clínicas a veces se hacen primero experimentalmente, luego en cientos de personas, luego en miles, sí, miles de personas y luego en decenas de miles de personas. Esta es la fase 3 en la que se han desarrollado ya para algunas vacunas, pero de todas maneras, es decir, eso es diferente a que nosotros miremos en tiempo corto, como parecería que va a ser tiempo corto, hablo yo de un par de años, digamos, ¿no es Claro, claro. cierto? Hablamos de miles de millones de personas vacunadas en el mundo. Hay que estar alertas, por tanto, y por supuesto que la salud pública tiene que estar pendiente porque fundamentalmente pues tiene que precautelar la salud de las personas. Lo admirable es cómo han corrido con las vacunas, ¿no? Que yo creo que tienen al mundo con la boca abierta, porque nadie se imaginó que hayan 10 vacunas disponibles para finales de año. Sobre todo el hecho también de la técnica utilizada, porque normalmente lo que se hacía es inoculaba al virus, bacteria, digamos, vivo o atenuado, para que el organismo humano responda. En este caso, son modificaciones genéticas que se hacen, entonces, naturalmente, es un avance espectacular de la ciencia y, naturalmente, también hay que considerar que después de producida la vacuna, viene todo el complejo proceso de transporte, almacenamiento en cadena de frío exigente. Para alguna vacuna se requiere menos 70 grados, para otras se requiere menos 30 grados. De tal manera que eso, naturalmente, que pone a prueba, y en el caso ecuatoriano, sin duda alguna, pues el gobierno, este gobierno que está terminando, lo que tiene que hacer es responsablemente hacer un plan de vacunación sólido. Es claro que la mayor parte de ese plan va a ser ejecutado en el próximo gobierno, por tanto tiene que haber esa transparencia, claridad y no apresurarse, digamos, con querer hacerlo si es que no todos los elementos están debidamente organizados, porque eso podría ser perjudicial y contraproducente. Entonces, yo creo que el Ecuador históricamente en realidad desarrolló una buena competencia de vacunación. En los últimos tiempos, en el gobierno anterior, en el gobierno actual, por una serie de razones, se ha debilitado la salud pública, pero bueno, hoy es el momento justamente frente a este desafío de hacerlo y dotar al Ministerio de Salud fundamentalmente de la capacidad de respuesta, no solamente contra esta vacuna, sino contra esta epidemia, sino contra otras que ya se anuncian que posiblemente pueden venir. Ya se anuncian, ¿cuáles serían, doctor? ¿De qué estamos hablando? ¿De la bacteria que escuchó hoy día de China? O sea, de algo que, ¿de No, qué más? mire, el problema es que como el hombre, la humanidad, ¿no es cierto?, ha alterado códigos naturales que se mantenían hace mucho tiempo.
Entonces ha invadido hábitats de animales, por ejemplo, que tenían su cierto reducto. Y de pronto hoy se ven amenazados por deforestación, por ejemplo. Entonces reaccionan de una manera que se protegen. Y un virus, un agente que en un momento dado solamente era propio de un animal, que es una zoonosis, en un momento dado pasa al ser humano. Mire, hubieron algunas amenazas o algunas alertas muy importantes, como el caso de Dinamarca, en donde se identificó que los bisones habían sido, se había producido esta transmisión y que ellos a su vez transmitieron a personas en Dinamarca, lo que determinó que tengan que sacrificar a millones de animales a bisones. Entonces, de eso ya nos habla, que siempre está la alerta pendiente. En Dinamarca, ¿con qué enfermedad con los bisones? Con coronavirus, con este COVID-19, es decir, hubo una transmisión No. por bisón. Sí, 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 claro, cómo no. ¿Cómo no? Y eso determinó que sacrifiquen a millones de bisones. Sí, sí. Fue noticia hace un mes aproximadamente. Sí, algo vi, pero realmente, ¿y eso ha pasado con algún otro animal del planeta o solo le pasó a Dinamarca con los bisones? En este caso, lo que identificó, y eso también es muy importante destacar, que Dinamarca tiene la capacidad científica de diagnosticar rápidamente y también poner medidas rápidamente extremas. Y cuando lo hizo Dinamarca, lo dijo, lo hacemos por nosotros, pero también por el mundo, porque el momento en que pudiese haber una propagación, un nuevo foco de propagación, sería muy grave porque podría poner en riesgo inclusive la vacunación, de tal manera que actuaron responsablemente en términos de salud pública, con toda una capacidad investigativa científica, pero eso es una amenaza que está pendiente. O nosotros o el mundo reconoce la importancia de mantener estas condiciones naturales, de no alterar, de no agredir al ambiente, pues vamos a tener esas dificultades. Eso es algo que es crónica de una muerte anunciada, lamentablemente, razón de más para nuevamente insistir en la importancia de proteger al ambiente, pues que es el único ambiente que tenemos y que hay que protegerlo. Doctor, pero si eso pasó con los bisones, puede estar pasando en otros lugares del mundo con otro grupo de animales y no lo conocemos porque no tenemos la tecnología para detectarlo. Bueno, sí, en este caso se documentó. Naturalmente, luego la propia Organización Mundial de la Salud se pronunció en el sentido de que no se podían sacar concluyentes de esto, pero insisto, Dinamarca tomó esa decisión de hacerlo, ¿no es cierto? De tal forma que allí viene todo lo que es estos sistemas de alerta, sistemas de vigilancia epidemiológica, estos sistemas integrados, intersectoriales, que son los que tienen que funcionar y que para el caso ecuatoriano, por supuesto, deberíamos retomar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que tenía una excelente tarea y que lamentablemente en el año 2012 pues desapareció como tal, sus funciones fueron asumidas por otras entidades, pero se perdió una capacidad que tenía de muchos años y que creo que es menester recuperarlas y restablecerlas, porque esos son patrimonios que a lo largo de los años se hicieron y que el país tiene que valorarlos. Claro que sí. Doctor, ¿realmente usted sabe algo acerca del plan de vacunación que va a darse en el Ecuador? ¿Desde qué mes? ¿De qué forma? ¿Cuántos meses serían? O sea, ¿hay un plan ya que usted conoce? Mire, acabo de escribir un artículo al respecto en el que uno de los aspectos fundamentales es una comunicación e información abierta, transparente y amplia. Entonces hay preguntas que el gobierno debe responder. ¿Qué vacuna se va a adquirir? ¿Cuál es el costo de la vacuna? ¿Cuáles son, por ejemplo, mecanismos de compra que a mi juicio el país debería ser como ser parte de esta compra conjunta entre países a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con un mecanismo establecido? ¿Cómo se van a identificar las personas de mayor riesgo que son de acción prioritaria en la vacuna? En fin, todos esos aspectos supongo que el ministerio estará trabajando, pero naturalmente lo antes posible, cuando ya tenga la claridad del caso, tiene que comunicar, tiene que decirlo con absoluta transparencia y amplitud
para que las personas estén debidamente informadas. Yo creo que la información, la educación, la comunicación, la educomunicación, en que ustedes son expertos y expertas, pues naturalmente es un factor esencial para el éxito de la vacuna y por tanto ese plan debería ser conocido a la brevedad posible. Bueno, tengo entendido que pues la posibilidad es que sea la de AstraZeneca, es lo que tengo entendido, que es una vacuna que es excelente y que cuesta $4. Y también, Bueno, a sí, ver, el AstraZeneca tiene la ventaja de que su mantenimiento es entre 2 y 8 grados centígrados. Esta tiene la gran ventaja porque ya, realmente lo de Pfizer es una locura. tremendamente difícil. ¿No es cierto? Hay Claro, infraestructura en otros países, ¿no es cierto? Que tiene capacidad de refrigeración, de congelación a temperaturas bajísimas, que no es el caso ecuatoriano, de tal forma que pienso que ese es un factor a considerar. Todos esos tiene que la autoridad sanitaria poner sobre la balanza, mirar aspectos de costos, de viabilidad, de efectividad, de facilidad, facilidad entre comillas. Tenemos una gran debilidad, Mariela, y es que todas estas unidades pequeñas, barriales, comunitarias de salud, ¿no es cierto? Prácticamente no han crecido en los últimos 20 años. Estas unidades barriales comunitarias cercanas a las familias son el eje fundamental porque es lógico suponer que si alrededor mío yo tengo una pequeña unidad de salud, pero bien dotada, que se hace cargo de 600, 800 familias, eso va a permitir no solamente la vacunación, sino una serie de acciones de salud pública que pueden llegar rápidamente a la gente. Como no tenemos eso, en Guayaquil, por ejemplo, usted solamente ubíquese en cualquiera de los sitios populosos y mire dónde hay una unidad local de salud, muy distante, en Quito. En general ha pasado eso lamentablemente porque los gobiernos, y eso es algo que hay que cambiar, tienen la idea de que salud es igual a hospitales y mientras más grande el hospital, más dotado, etcétera, entonces parecería que esa es la solución. El hospital es necesario, no cabe duda, pero tiene que ser parte de una red de servicios con una sólida atención primaria de salud y eso es lo que hay que recuperar. bueno, claro, esos son los elementos que usted mencionaba, que decía que Ecuador tiene que tener sus elementos, los más importantes por lo menos ya establecidos para empezar el plan de vacunación. Les cuento que esto que usted dice, que son las clínicas móviles, fue algo que salvó a Guayaquil en el momento de pandemia y que luego fue, digamos que, pues también replicado en Quito con el COE cantonal de Quito. Sí. Entonces, fue algo lo que usted comenta es algo que definitivamente es exitoso y me imagino que van a ser formas y estrategias parte de la vacunación que tengo entendido empezaría en el mes de marzo. Bueno, allí se ha dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, me parece que fue apresurado el presidente de la República, dijo que en enero se va a vacunar, luego el ministro matizó y dijo en el primer trimestre. Creo que sí, que va a demorar algunas semanas, sin duda alguna, probablemente marzo es una fecha probable, pero el asunto es de que estas clínicas móviles, la importancia es tener estructuras fijas, locales, barriales, comunitarias. Ese es el punto fundamental y esa es la base de cualquier sistema de salud. Entonces, claro, es verdad que fueron de utilidad después del primer momento que fue catastrófico en Guayaquil, luego ya pues hubieron estas implementación, me parece que el rol de los municipios también ha sido muy importante en la pandemia y deberían ser reconocidas para ser parte de una estructura sólida, ¿no es cierto?, en donde haya la unión del Ministerio, de la Seguridad Social, de los municipios, inclusive de prestadores privados, porque tiene que hacerse para tener este sistema nacional de salud que lamentablemente no lo tenemos. Mi querido doctor Zacoto, ha sido muy, pero muy, pues refrescante en información el haber conversado con usted, de verdad, de todo corazón. ¿Alguna otra recomendación que nos quiera dar como experto en salud pública antes de finalizar la entrevista? Bueno, tal vez aprovechar la oportunidad para invitar la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Está impulsando un acuerdo nacional por la salud. De hecho, ahora mismo hemos enviado el acuerdo, hemos hecho llegar a todas las candidaturas para que acojan y que el país pueda encaminarse a una política de salud de Estado y no estemos cambiando con cada gobierno, cada ministerio. De tal manera que ese sería mi mensaje.
para los candidatos en este caso que se basen en políticas sólidas basadas en evidencia y que eso permanezca para bien de la salud pública, para bien de la población. Que no vaya con la marea, sino que sea el famoso establishment que tiene muchos países y que tiene tan buen resultado. Correcto. Doctor Sacoto, gracias por estar con nosotros, no se me pierda. Un abrazo, nos vemos. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.